Y bueno, amigos, tenemos la primera previa de la temporada, al menos en partido oficial, porque en la pretemporada, si no estoy mal, Ancelotti dio un par de declaraciones allí en rueda de prensa, pero hoy vamos a repasar lo que es las primeras declaraciones. Ancelotti ya empezó la temporada como en su línea, bastante picantoso. Ya sabemos cómo se maneja Carleto en este tipo de cosas. Y bueno, en este caso, mis queridos cracks, vamos a poder básicamente repasar unas situaciones que han sucedido el día de hoy. Vamos a escuchar a los chicos, bueno, no tan chicos, Carvajal y Federico Valverde, y algo muy interesante de Ancelotti que habla de lo de Vinicius y otras cositas acá. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Y bueno, chicos, vamos a arrancar rapidito porque me gustaría tocar un tema. Voy a hacer un video bastante habitual en este canal, que es una previa analizando la convocatoria, perdón, y adicional a eso siempre reaccionamos a la rueda de prensa, pero esta vez quiero tocar algo al principio y algo sobre el final. Lo primero, para sacarlo rápido, porque parece y afortunadamente que no es nada grave, Camavinga se retiró del entrenamiento en un video que ya circuló muy rápidamente por redes sociales. Se le escuchó pegando un grito absolutamente aterrador, pero bueno, parece que sí, evidentemente se le ha doblado un poco la rodilla ahí en un fortuito choque con su compañero de selección y de equipo, Tchouaméni. Y bueno, lo que se está diciendo es que evidentemente no va a poder estar mañana, pero se estima de que no va a ser algo excesivamente grave. Así que bueno, me alegra mucho de que parece que no vaya a ser nada grave. Se va a perder la final de la Supercopa Europea, pero lo importante es que bueno, pueda estar a tope para lo que viene, que es un inicio de temporada bestial y que por cierto va a ser una temporada atípica. La cantidad de partidos exageradas, que por cierto vamos a escuchar a Carvajal y a Fede sobre esto también. Pero bueno, como les digo, la gran ventaja de todo esto es que parece que se está transmitiendo buenas sensaciones, que parece que no va a ser nada grave, pero que sí hubo un susto allí y un momento de bastante tensión en ese posterior grito de Eduardo Camavinga. Y bueno, chicos, esta vez no voy a repasar la convocatoria como hacemos habitualmente, pero sí me gustaría que viéramos muy rápidamente algo que en este caso es una situación bastante chévere y es muy sencillo y muy básico. Por ejemplo, voy a colocarle dos imágenes que tengo por aquí ya previamente seleccionadas en la que podemos ver las convocatorias del Real Madrid hace un par de temporadas y al menos en el aspecto de la delantera, y las convocatorias actualmente, o la primera gran convocatoria de la temporada, en la que vamos a ver, por supuesto, un cambio absolutamente brutal. Es que podemos hablar de que Brahim sería titular probablemente en todos los equipos de la Liga de España y miren que es un suplente de lujo, por supuesto, en el Real Madrid. La moraleja de todo esto, y para saltar un poco de lo que es la convocatoria, nunca jamás que se vuelva a dudar de don Florentino Pérez, que lo que ha hecho es algo excepcional y sencillamente formidable. Así que bueno, chicos, vamos a empezar a escuchar a nuestros amigos, en este caso a Carleto Ancelotti, que bueno, ha tenido alguna declaración allí importante, ha hablado algo de Vinicius. Vamos a escuchar a Carvajal. Y bueno, quiero que arranquemos, muchachitos o muchachones, con una situación que ha soltado por aquí, y en este caso es sobre los partidos que se están disputando o que se van a disputar esta temporada. Han hablado, bueno, ha hablado Carvajal y Fede Valverde ha reafirmado, como quien dice, la posición de Dani en este sentido. Así que lo escuchamos y en breve lo analizamos. Los jugadores, tanto Dani como Fede, lleváis apenas una semana entrenando. Carlos, cuando empezó el Madrid a entrenar, veníamos de 24 horas antes jugarse la final de la Eurocopa. ¿Le veis sentido a tener una temporada tan larga, que entre clubes y selecciones va a tener 80 partidos, 7 títulos, 12 meses sin parar? Ningún tipo de sentido. Me reitero en declaraciones que he hecho anteriormente. Es imposible que podamos mantener un nivel óptimo y máximo rendimiento teniendo viajes con la Intercontinental, con un Supermundial de clubes que cuando acaba la temporada te aleja un mes de casa, cruzando un continente, con fechas FIFA entre medias, y es imposible, si llegásemos a todo, rendir 72 partidos. Creo que los estamentos oportunos deberían analizar esto, porque es prácticamente imposible. Los niveles bajan, los partidos bajan de nivel, y lo que lo sufrimos somos nosotros, ¿no? Y nuestras familias. Sí, bueno, opino lo mismo que Dani. Al final también hay que sumarle nosotros, que somos de Sudamérica. Al final tenemos que hacer 12 horas en cada partido que tenemos con nuestra selección, 12 horas de vuelta, jugar al otro día. Obviamente es muy complicado. Por ejemplo, este año ya hemos entrenado mucho menos, ya tenemos mucho menos gasolina durante todo el año y va a ser complicado, pero bueno, creo que nosotros intentamos hacer lo mejor posible cada día. Somos profesionales, somos maduros, intentamos dar el máximo
a nuestro cuerpo con alimentación, con descanso, pero hay veces que nuestro cuerpo también se satura y es complicado. Bueno, yo creo que creo que lo que piensan los jugadores es el más importante, porque los jugadores son los que van a jugar los partidos, que van a correr 90 minutos, que tienen que viajar, y todo. Entonces, creo que lo que ha dicho Fede, Dani, es bastante claro. Y bueno, chicos, ahí está lo que les estaba diciendo, es una absoluta locura. Creo que las palabras de Dani Carvajal podemos suscribirle absolutamente cualquiera de nosotros, incluido el mismo Fede Valverde y probablemente también Carlo Ancelotti. Mucha gente seguramente va a aprovechar esto para decir que el Madrid está llorando, que Carvajal está llorando, que la abuela no sé qué. Pero es que estamos hablando de que el Madrid, siendo campeón de la Champions y todos los torneos que tiene por delante, está cerca del centenar de partidos. Claro, no está todavía tan cerca, pero más de 70 partidos va a jugar el Real Madrid, o al menos es lo que se prevé. Es una cosa increíblemente absurda. Pero bueno, ya hemos sabido durante mucho tiempo que el fútbol se mueve a través del dinero y efectivamente donde hay dinero, esta gente va a estar en esa situación movilizando absolutamente cualquier cosa, bajo cualquier riesgo, bajo cualquier circunstancia, sea como sea. Igual, estos señores, tanto Carlo Ancelotti como Carvajal y Fede Valverde, hacen parte de este mundo. Y yo creo que para empezar a disminuir esto, que nunca va a suceder, sería que ellos también empezaran a cobrar tal vez un poquito menos de dinero. No digo que no lo merezcan, pero estos sueldos desorbitados tienen que salir de alguna manera y esta manera es seguramente la forma más fácil de conseguir ese dinero es haciendo la mayor cantidad de encuentros posibles, por mucho que les pese a los futbolistas y que sepamos y entendamos que es una absoluta locura jugar más de 70 partidos. Pero bueno, ahí lo tenemos y nada. Vamos a pasar a la siguiente ya porque esta me pareció demoledora, pero como les digo, aquí básicamente nadie está haciendo nada y creo que no vaya a suceder tampoco nunca nada al respecto. Vamos a escuchar algo de Carlo Ancelotti que me pareció bastante curioso y que les digo y les repito, ya empezó bastante picantica la temporada con esos tonos jocosos que nos acostumbra Carlo Ancelotti en lo que son las ruedas de prensa o la sala de prensa previa a un partido. Así que escuchemos esta respuesta que me pareció bastante brillante. Tiene poco que demostrar ya. Mucha gente dice que vaya papel tiene este año con mezclar a Vinicius, Rodrigo, Mbappé, Brahim, Bellingham, que no hay hueco para todos. ¿Qué piensa Carlo Ancelotti cuando escucha esto? Que tengo un problema muy gordo. Mira, todo el verano he pensado que voy a poner y que no voy a poner. Me ha arruinado las vacaciones. Yo creo que es la cosa más sencilla, porque el jugador es bueno. Al final van a jugar y van a aportar. Y bueno, chicos, ahí está lo que les decía y creo que qué manera tan brillante de hacer una respuesta. Y es como la gente que está diciendo que el tema del quién va a jugar por la izquierda, quién va a jugar por el medio, viceversa, Mbappé, Vinicius y los problemas que puede tener el Real Madrid en el vestuario. Creo que es una manera brutal de disipar las dudas. Lo dije esta mañana en mi canal que reaccioné a un supuesto madridista que decía que había que vender a Vinicius, que no sé qué. Los únicos que creen que va a haber un problema son los que están fuera del club y eso es una de las cosas que a mí me mantiene tranquilo. De mi parte, pues como siempre, a Ancelotti se le tiene el mayor de los respetos, pero sobre todo en ese tipo de situaciones en las que, bueno, básicamente vamos a tener ahí vamos a tener una situación ahí en cuanto al vestuario, creo que no, y Ancelotti lo tiene bastante claro y por eso le digo el respeto y admiración que le tengo a Ancelotti va mucho más allá cuando se trata de cómo manejar este tipo de situaciones y también de cómo reventar a los medios de comunicación de una manera sencilla y brutal. Chicos, vamos a cerrar este video hablando de una pequeña información y vamos a escuchar al mister, a Carlo también, relacionado con este tema de Vinicius Junior. Hola, buenas tardes a todos. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Mister, insistiendo un poquito más en la pregunta de Fernando, bueno, está en las portadas la supuesta oferta del fútbol árabe por Vinicius, que obviamente es un jugador clave ahora mismo en el Real Madrid. No sé si ha hablado con él, si hay caso Vinicius, si... No hay nada, porque no hay absolutamente nada, porque son solo especulación en este momento de mercado que cierra el 31 de agosto, pero es solo una especulación y nada más. Y bueno, muchachones, ahí está lo que les estaba diciendo y esto lo dice Ancelotti en base a algo que salió hace poco. Por cierto, hoy vi un tuit de un patético o de un video de un patético de Madrid diciendo que lo que había salido de Vinicius le parece que era una filtración para
para intentar entorpecer o tapar o eclipsar el fichaje de Julián Álvarez por el Atlético de Madrid. Opinen ustedes al respecto, no voy a decir mucho. Sí quiero tocar rápidamente el tema de Vinicius para cerrar, porque es un tema delicado. El dinero mueve absolutamente todo. Vinicius Junior está probablemente en la puerta del prime de su carrera y sabemos que el Real Madrid no suele ser un club vendedor y menos desprenderse de sus estrellas en cuanto están entrando en su prime. Es como que hubieran vendido, yo que sé, a Cristiano lo que sea, a los 27 años, no sé, algo así me suena igual, pero sabemos que el dinero tiene la capacidad de corromper absolutamente todo. A Vinicius se le está poniendo una cantidad de dinero exageradísima en, en lo que es ahí su situación y no me extrañaría que en algún momento se lo llegase a plantear. De hecho, se habla que el entorno Vinicius no ha dado el portazo que probablemente todos hubiéramos esperado al tema este. No creo que vayas a acabar sucediendo esto esta temporada, aunque probablemente si al Madrid se le vienen con un dinero importante, que haya un margen de mejorar la cosa, aunque el Madrid seguramente se ahorra ese dinero para otra temporada, pensar con más calma. Y a Vinicius se le plantea una situación de esta, pues que no sé, yo ya la verdad no sé ni qué pensar. Creo que Vinicius es un futbolista que prioriza otras cosas, pero muchachos, el poder del dinero es increíble y no estamos hablando de $100, estamos hablando de 1.000 millones de euros. Es complicado, solo pónganse en la situación de Vinicius y probablemente más o menos podemos llegar a entender. Vas a pasar de ganar 15 millones, tal vez 20 millones, no tengo ni idea en el Real Madrid porque probablemente él ya pidió la renovación en la final de la Champions y probablemente el club ya se lo esté planteando. Vas a pasar de ganar ese dinero a ganar 1.000 veces más. Es una absoluta locura. De mi parte, evidentemente, no lo vendería. Yo prefiero tenerlo en mi equipo. Pero bueno, al final sabemos que el club, si por algo se ha caracterizado, es por saber cuadrar sus cosas y una operación de esas es que seguramente tanto para Vinicius como para el club sea irrechazable. Veremos cómo acaba la cosa. A día de hoy sigue pareciendo así que está muy en el aire, muy suelto, pero la verdad es que no sé. Ya yo no sé ni qué pensar. De momento, despedirme. Mañana, por supuesto, hablamos después del partido. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.